en esta emisión de La Finca de hoy. El agua es uno de los recursos más valiosos en una explotación. En Cundinamarca existen reservorios que permiten conservarla por largos periodos. El sistema óseo del ganado es sinónimo de su productividad. Por eso es importante prestar atención a la columna y a los aplomos. A continuación le explicamos por qué. El terreno y la temperatura de la región son dos de los aspectos que se deben tener en cuenta en el cultivo del lulo de la variedad Castillo. Le invitamos a que nos acompañe en este recorrido agropecuario por Colombia, en el que aprenderemos cómo obtener un mejor rendimiento de la finca de hoy. ¿Qué tal, amables televidentes? Sean ustedes bienvenidos a este nuevo capítulo de La Finca de hoy. Es un placer estar de nuevo con ustedes en este viaje que nos van a acompañar por todo Colombia, por las diferentes regiones, resaltando lo maravilloso de nuestro campo colombiano. Iniciamos contándoles que en el municipio de Pacho, Cundinamarca, se ha presentado escasez de agua entre 2 a 3 meses tras las fuertes temporadas de verano. Esto ha ocasionado pérdidas económicas entre los campesinos que han optado por implementar reservorios de agua para mitigar esta situación y hacerle frente al cambio climático. Pues a continuación vamos a conocer de qué se trata este sistema que ha beneficiado a la gente del campo. Desde hace un año, Iván Fabián Vallen decidió construir un reservorio de agua para abastecer a sus animales y cultivos en épocas de sequía, pues anteriormente los trabajos que mantenían su finca requerían de cantidades de agua potable que no había en la zona, conduciendo así a grandes pérdidas económicas, por lo que esta estrategia se ha convertido en un salvavidas para él y el mantenimiento de su predio. En un comienzo fue siempre duro poder mantener la finca sin el reservorio. ¿Por qué? Porque tenemos 3-4 meses de verano donde se nos escasea un poco el agua. Entonces hubo la necesidad de pensar la alternativa de tener un reservorio de este estilo para poder almacenar agua para los cultivos, el ganado, la porcicultura y las praderas. El reservorio tiene una área de 7 metros por 4,50. Para que este reservorio funcione de manera exitosa, debe realizar la excavación en la parte más alta de la finca, ya que por gravedad el agua podrá circular de manera más rápida a cualquier parte de la propiedad por medio de tuberías que son instaladas en el subsuelo. El líquido del cual se llena este estanque proviene de un nacimiento ubicado en una hacienda cercana y se complementa con el agua lluvia. Se adecuó una máquina, se hizo el hueco, dejándole su talud para poder hacer el reservorio. Aproximadamente se mantienen 120.000 litros de agua. 120.000 litros de agua y pues nunca se ha llegado a dejar de desocuparlo porque igualmente en tiempo de verano el poquito que se nos escasee, entonces sea poquito sea harto, va a llegar al reservorio y ahí se va a tener almacenada. La ventaja de implementar este tipo de estrategia recae en la reserva permanente del recurso, pues estos 120.000 litros han permitido cubrir las 8 fanegadas de finca que tiene nuestro entrevistado. Pues el año pasado se nos incrementó el verano un poco, pero sí alcanzamos a sostenernos entrándole poquita agua al reservorio, entrándole media pulgadita de agua permanente. Podía uno trabajarlo de día y de noche llenaba y nos sostuvimos 2 meses larguitos. En temporada de lluvias, el agua es direccionada hacia 2 tanques con capacidad de 2.000 litros aproximadamente. De allí, por medio de tuberías subterráneas y mangueras, es distribuida el sistema de riego por aspersión para los cultivos, a los chupos ubicados en las porquerizas y al ganado directamente. El resto del líquido es llevado al reservorio. Son mangueras y tuberías que vienen de los tanques los tanques que lo alimentan y las mangueras que salen para los cultivos y para la pradera. Expertos recomiendan realizar la limpieza del reservorio por lo menos 3 veces al año.
controlando la presencia de malezas a sus alrededores y utilizando elementos purificadores de agua para reducir la llegada de microorganismos infecciosos que perjudiquen la calidad del líquido. De la misma manera, para este tipo de estanques es recomendable utilizar materiales plásticos de larga duración y mantenerlos cercados. Con eso reducirá el ingreso de animales y los casos de ahogamiento. Se utilizó un plástico el más grueso en calibre que existe y pues mantenerlo cercadito, que no haya peligro de que se caiga un animal o que se vaya a contaminar de cualquier cosa. Este reservorio con 1,50 m de profundidad ha permitido en la finca de don Iván mantener sus pastizales verdes la mayoría del tiempo. Sus cultivos han producido de manera exitosa y ha resultado una solución efectiva para las temporadas de sequía. Sin embargo, nuestro entrevistado recomienda una planificación previa, adecuar el estanque a las condiciones topográficas de su finca y preferiblemente implementarla en épocas invernales para recibir mejores resultados. Pues el éxito del reservorio es el almacenamiento que uno puede obtener como individual para su finca, ¿no? Son 120.000 litros de agua que uno no los va a gastar fácilmente en 2, 3, 5 días. Da espacio para uno mirar otra alternativa en un verano muy intenso. La ubicación del reservorio es muy importante. De hacerlo en lugares planos tendrá que recurrir a extracción por bombeo y esto le generará un costo adicional. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: ¿cuál de estos cultivos ha obtenido mayor asistencia técnica? A. Caña de azúcar. B. Papa. C. Piña. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta: ¿cuál de estos cultivos ha obtenido mayor asistencia técnica? A. Caña de azúcar. B. Papa. C. Piña. La respuesta correcta es la A. Gracias a un convenio entre el Ministerio de Agricultura y los gremios, la caña de azúcar ha recibido asistencia técnica en un 70% con el fin de establecer estrategias de producción, seguido de la palma africana con el 68% y el banano con el 66%. La espina dorsal o la columna vertebral son partes bien importantes porque conforman la estructura definitiva del animal. A continuación vamos a analizar la importancia de escoger ejemplares con características óseas superiores para alcanzar la longevidad en nuestro hato. A realizar un análisis más detallado e íntegro a la hora de seleccionar los bovinos base de su hato, trascendiendo las meras características deseables de la ubre cuando su explotación es lechera o de músculo cuando es cárnica, es la recomendación que hacen los expertos. Según ellos, escoger los animales de acuerdo con la calidad de sus aplomos y de la espina dorsal le permitirá sacar provecho de una ganadería más consistente y sólida. La espina dorsal o la columna vertebral y las patas son muy importantes porque es la estructura definitiva del animal. Es como cuando hacemos una construcción civil, ¿sí? Empezamos por las bases. Las bases serían las patas como tales, las pezuñas. Tienen que estar muy bien conformadas, muy bien puestas. Continuamos con las columnas. Las columnas serían ya nuestros brazos, los antebrazos, los muslos y las piernas del ganado, y la espina dorsal sería el equivalente a las vigas. Como soporte, los aplomos y la columna vertebral son determinantes en todos los procesos metabólicos de sus animales, especialmente en las vacas productoras de leche, cuyo organismo tiene una mayor complejidad en sus procesos internos. Entonces son animales que necesitan bombear mucha sangre para producir leche. Entre 400 y 500 litros de sangre necesitamos para producir 1 litro de leche. Entonces se necesita una capacidad torácica importante y una capacidad abdominal, es decir, una barriga, una panza grande para poder almacenar el alimento que requiere esa producción de leche. Estructuralmente, su misión es el soporte de una cantidad significativa de peso. En pruebas de juzgamiento, la conformación de la columna vertebral y los aplomos constituye un 20% de la valoración total de la calidad del animal. La línea dorsal debe ser lo más horizontal, lo más cercana a lo horizontal. Sí, y las patas deben ser verticales con una ligera inclinación, no completamente rectas porque estaríamos entrando a lo que se llama la pata de poste.
todo tiene una inclinación desde el corvejón, es decir, desde el garrete o el talón de los ganados hacia la pezuña, debe haber una inclinación pequeña. No puede estar, eso sí, desviada hacia el centro, ni muy hacia adelante ni muy hacia atrás, porque la línea de sustentación del animal estaría viéndose afectada. Es más, a un animal considerado sobresaliente en condiciones de aplomos y espina dorsal se le atribuye productividad durante mayor cantidad de años que a cualquier otro bovino. Una vaca de leche muy especializada, podríamos tenerla un pico óptimo durante 6, 7, de pronto 8 partos. Si los escogemos con buena estructura, podemos lograr animales, en el caso del ganado lechero, de 8 partos, 10 partos. En el caso de ganado de doble propósito, podemos estar rebasando los 15 partos. De manera natural, a medida que pasan los partos, las vacas destinadas específicamente para leche van perdiendo fuerza muscular, pero sobre todo calidad ósea por desmineralización, razón por la que aparte de seleccionar becerras con estructuras sobresalientes, es importante garantizar el suministro frecuente de algunos minerales, como mantenimiento de esa estructura de nuestras bovinas. Para medir el nivel de calcio, el nivel de fósforo, el nivel de magnesio, que son los minerales más importantes en la estructura del hueso, porque del hueso es de donde se remueven los minerales que van incorporados a la leche. Existen métodos, se pueden medir en laboratorio y lógicamente, acorde con eso, hacerle el suministro al animal, no solo por vía de la ingesta, por vía oral, sino por suplementación intravenosa o por suplementación subcutánea. El mayor cuidado está relacionado con la cantidad y calidad que se suministra de alimento, pero no se debe confundir gordura con estado corporal. Para producir leche no se necesita carne, es decir, las vacas lecheras son animales descarnados, sin estructura muscular corpulenta o abundante. El ganado bovino nunca come de gula, no es como nosotros, como los seres humanos o como los caninos, que comemos y comemos simplemente porque nos... No, el ganado come hasta que se llena y después descansa y se acuesta a rumiar. Las dietas deben considerar el rendimiento productivo de cada animal. Así una vaca que produce 8 litros de leche no tiene por qué comerse la misma cantidad de forraje que la vaca que produce 18 litros. Haga rentable su finca en un 2x3. Las vacas donadoras que seleccione para el trabajo de transferencia de embriones deben ser hembras de alta genética y contar con unas características especiales que les cuento a continuación. 1. La fertilidad, la precocidad reproductiva y los ciclos estrales regulares son algunas de las características principales de las donadoras, pues de estos factores dependen los resultados del proceso de transferencia de embriones. Es fundamental que estas vacas respondan a cualquier trabajo de superovulación que realice el productor para colectar el mayor número de óvulos y obtener embriones sanos y de alta genética. 2. Otra característica especial de estas vacas es que sean probadas en leche. Es fundamental que las donadoras cuenten con un buen historial para garantizar animales productivos. 3. A nivel alimenticio, las donadoras de la producción deben ser alimentadas con forrajes altos en proteína y suplementos que estén al alcance de su bolsillo. Siga estos consejos y mejore el rendimiento productivo de su explotación en un 2x3. Para que un cultivo de lulo variedad Castillo prospere, hay que tener en cuenta los terrenos y la temperatura de la región en donde se vaya a sembrar. Pues a continuación vamos a entregar una serie de recomendaciones muy puntuales que debe tener en cuenta para que su cultivo sea eficiente. En la vereda Atoviejo del municipio de Labranza Grande, Boyacá, encontramos un cultivo de lulo de variedad Castillo, caracterizado por su buen sabor y contenido de espinas. Los productores de esta región decidieron inclinarse por este tipo de fruto por su color, su resistencia a enfermedades y su rápido crecimiento. Debemos tener en cuenta que qué variedad nos va a ser más productivo, más lucrativo, porque digamos el corriente que se da por acá pues no es tan, el volumen de la fruta es muy pequeña. Por eso tenemos en cuenta la variedad Castillo.
que es una fruta más grande, de mejor color y es mucho más, grana mucho más la mata. El cultivo del lulo es de mucho cuidado y según este productor debe haber una persona encargada para atenderlo diariamente. Aunque la variedad es resistente a enfermedades, es recomendable cumplir con las condiciones de siembra como un clima de 14 a 18 grados centígrados, suelo franco arenoso y una altura inferior a los 2.200 metros para evitar la presencia de futuras enfermedades. Este cultivo tiene que estar como mínimo sobre los 1.400 metros sobre el nivel del mar. Lo ataca mucho en clima más cálido el pasador de fruto y en el clima más alto, más frío, la gota. Entonces nos ha tocado luchar mucho contra esos dos problemas porque las 51 hectáreas que tenemos pues están en diferentes climas. En esta producción, antes de implementar el cultivo, realizaron un estudio de suelos para tener total conocimiento sobre el estado del terreno que permitiera determinar si era apto o no para la plantación. A partir de los resultados, descubrieron que la tierra era muy ácida y por ello acudieron a la cal agrícola, un elemento que mejoró la acidez antes de la siembra y que actualmente siguen usando. Nelson nos cuenta que prefieren este tipo de productos, pues evitan el uso de químicos y herbicidas para ofrecer frutos limpios. Este es un cultivo que tiene un año hasta ahora de sembrado. Hasta ahora, en esta región, hasta ahora comenzamos la siembra. Para implementar el cultivo debemos tener en cuenta el comienzo del invierno, para que el verano no nos coja las planticas y nos las acabe. Más o menos se está sembrando en abril, en el mes de abril se está haciendo las siembras. La semilla que sea de un fruto de buen tamaño, de buen color, el mejor fruto que se consiga, sacar la semilla, seleccionarla, de ahí se hacen los semilleros, a los 45 días se pasa a bolsa, de ahí, estando en la bolsa, tiene un tiempo de un mes para sembrarlos en la tierra. Después de sembrado es fundamental realizar un plan de fertilización mensual para que el cultivo crezca regularmente. Actualmente en esta producción aplican entre 150 y 200 gramos por planta de fertilizante y posteriormente lo tapan con tierra para que sea más efectivo. Sumado a la fertilización, el agricultor debe realizar podas de formación que consisten en eliminar las partes del tallo para mejorar el tamaño de los frutos, podas de mantenimiento para eliminar las hojas viejas y podas sanitarias para erradicar las zonas afectadas de la planta. Al realizar esta tarea hay que tener conocimiento, pues si se excede en la labor, los frutos podrían verse afectados. Debemos tener en cuenta qué hojas debemos quitar, porque si quitamos mucha hoja, nos pasa esto, que el sol llega y nos ataca la fruta, nos da antracnosis. Solo quitamos la hoja bajita, la más amarilla, y tenemos que estar revisando los tallitos nuevos para que no le caigan los trips, los insectos. Eso lo hacemos cada 8 días. Cada 8 días estamos revisando las plantas. La cosecha del cultivo de lulo inicia aproximadamente después de los 7 u 8 meses de sembrado. Por hectárea, este cultivo de lulo espera generar 25 canastillas quincenalmente. Noticias agropecuarias. Para el 2018, las importaciones de lácteos en el país disminuyeron hasta un 11% frente al 2017. Según el presidente de Asoleche, Jeffrey Fajardo, la reducción se debe a que Colombia no sufrió fuertes cambios ambientales para el año anterior. El gremio lechero espera que para el 2019 el panorama de las exportaciones se presente favorable y tome un mayor impulso. El Ministerio de Agricultura, en conjunto con Asocolflores, exportarán cerca de 35.000 toneladas de flores a distintos países como Estados Unidos, Reino Unido y Canadá para la celebración de San Valentín el próximo 14 de febrero. Las entidades aseguran que Colombia cuenta con más de 1.600 variedades de flores, por lo que es el segundo país con mayor exportación a nivel mundial. De ese modo, el ICA fortalecerá las medidas fitosanitarias del cultivo, haciéndole seguimiento a más de 7.605 hectáreas, todo con el fin de garantizar la calidad de las flores para exportación. Síguenos en @lafincadehoy. Amables televidentes, gracias por acompañarnos en este recorrido agropecuario por todo Colombia. Recuerde que usted se puede suscribir
en nuestro canal de YouTube. Allí podrá ver todos los videos de las notas y los programas completos de La Finca de Hoy y también compartirlos en sus redes sociales. ¡Feliz día para todos!